No tenemos hijos por maldición, porque yo he cometido un pecado. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, bienvenidos a este nuevo podcast de los Caballeros de la Virgen, los Heraldos del Evangelio. Queremos hoy hablar de un tema que nos apasiona mucho. Es muy interesante, lleno de hechos, milagros y momentos difíciles que la Iglesia y personajes santos pasaron hasta el martirio. Vamos a contar un poco la historia de Santo Tomás Moro y San Juan Fisher, dos santos ingleses que por no aceptar el pecado de su rey fueron muertos, fueron decapitados. Y tenemos invitados especiales aquí a nuestro queridísimo padre Felipe García. Salve María, padre. Salve María, hermano Cristian. Muchas gracias por la invitación para tratar de este tema tan apasionante de la Iglesia Católica. Así, y el hermano Rafael. Salve María, hermano Cristian. Muchísimas gracias por la invitación, estar aquí con ustedes. Es una alegría tratar sobre esta temática. Bueno, ustedes van a ver muchísimas cosas interesantes. Vamos a intentar hablar un poco de todo. El padre Felipe es especialista en historia de Inglaterra, en historia de los santos de Inglaterra. Exacto. Él tiene mucha devoción y fe para hacer apostolado allá en Inglaterra. Un día, Dios mediante. La obediencia lo manda un día. Sí. Dios mediante, rezamos muchísimo por todas aquellas almas que están allá, sobre todo los ingleses que están buscando la verdadera fuente de nuestro Señor Jesucristo en la Iglesia Católica, para que la Iglesia Católica tenga sus efectos, la preciosísima sangre de nuestro Señor tenga sus efectos en las almas de allá. Así es, porque ustedes tienen que saber que Inglaterra oficialmente no es católica. Allá hay católicos, hay personas muy virtuosas también en la historia de Inglaterra, pero actualmente no es católica, es anglicana. Vamos a explicar aquí un poco la historia, que es bien llena de detalles y interesante por saber cómo fue su origen y los actos de virtud de estos santos. Pero Inglaterra no siempre fue anglicana, ¿no? No. Ella nació los orígenes son católicos. Exacto. Sí, el origen es católico. Evidentemente hay muchos estudios, mucha historia, documentos que no están totalmente comprobados, pero Monseñor francés del siglo XIX tiene estudios serios que dice que la Iglesia Católica llegó por primera vez a Inglaterra en los tiempos apostólicos. Así como Santo Tomás estuvo en India, aquí en América, en Brasil, Bolivia, los demás. ¿Por qué? Él decía. Claro que él tiene documentos de los primeros siglos. ¿Cómo se llama, monseñor? Monseñor Gaume. Se escribe Gaume, ¿no? Gaume, sí, se escribe Gaume. Y él decía que el mandato de nuestro Señor, id al mundo entero y predicad el Evangelio, no fue solamente una expresión fuerte, pero que realmente nuestro Señor quería que los apóstoles llegaran por lo menos a todos los continentes. Y él estudia, y hay documentos, sí, del siglo IV ya, que dice que, según sus estudios, no queremos afirmar acá, que incluso San Pedro estuvo de paso en Inglaterra. Y él prueba. Jefe de la iglesia. Jefe de la iglesia, antes de establecerse definitivamente en Roma. Pero vamos, no... Es que la vida de los apóstoles era bien movida. Sí, Sí, exactamente. En la Biblia más o menos, San Pablo, los viajes de San Pablo, es una cosa. Es impresionante. hacerlos hoy en día ya es difícil. Y en avión ya sería inviable hoy día. Pero un hombre que tenía una fe, etcétera, impresionante. Pero vamos, no entraremos en esta temática, en esta quizás disputa histórica, si San Pedro realmente estuvo allá o no. Pero lo cierto es que el gran propulsor, propagador de la evangelización de Inglaterra fue el Papa San Gregorio Magno, monje benedictino del siglo VI para VII. Y dice la historia, eso sí, es totalmente indiscutible, que un día él como monje, paseando por el mercado romano, claro, estamos todavía en la época de los esclavos, de la esclavitud, y los romanos conquistaban muchos pueblos y traían esclavos para Roma para ser vendidos. Y él vio muchos hombres rubios, de ojos azules blancos,
que no era normal como esclavos. Y él preguntó, pero, ¿qui sunt isti? ¿Quiénes son ellos? Y alguien les contestó, sunt angli, ellos son anglos. Y él pensó un poco y dijo, non sunt angli, sed angeli. No son anglos, sino ángeles. Interesante. Y desde este primer momento, él, estamos siglo VI, Fue inspirado por el Espíritu Santo. Ciotopriño, el inspirador de nuestra obra, hablaba mucho de eso, de que, claro, hay dones que da para ver no la persona actual, porque eran bárbaros. eran bárbaros, Claro. y bárbaros feroces. Feroces. Pero lo que estaba viendo el Papa en ese momento era la vocación, el llamado de ellos a representar algo, un reflejo de los ángeles aquí en la tierra. Exactamente. Fue un profetismo propiamente, que un don dado por el Espíritu Santo para algo que debe venir, un plan de Dios que debe cumplirse. Y San Gregorio Magno fue fiel. Impresionante. Y él como monje se formó el deseo de conquistar Inglaterra para nuestro Señor Jesucristo. Y un día él, en combinación con otros monjes, él se fugó de Roma. Fugó, o sea, él emprendió la aventura de evangelización. Y cuando el Papa supo de eso, ahora el nombre del Papa no me viene, el Papa supo de eso, mandó apresarlo a mitad del camino diciendo, no, su lugar es Roma. Y él, uy, presto sum, obedeció. Pero efectivamente él fue Papa. Después el monje Hildebrando fue Papa, adoptando el nombre de Sano, sería después Sano, pero Gregorio. Él pasó por varios papas. Sí, como secretario. Como secretario, y lo querían nombrar papa, pero él no quería. Exactamente. Rechazó cargos un montón de veces, ¿Él pero era tuvo monje que cluniacense? aceptar. ¿Era de Ah. Cluny él? Era benedictino. Era benedictino. Benedictino, sí. Y él, bueno, subió al solio pontificio y una de sus primeras acciones fue organizar la evangelización de Inglaterra. Y para eso llamó un monje benedictino también, llamado Agustín, con 40 monjes, y los envió a Inglaterra. Bueno, la historia sería larguísima. Hay que hacer un podcast de la, Sí, sobre eso. Sí, de la evangelización de Inglaterra. Sí. ellos viajaron hasta el sur de Francia. Los monjes recibieron la noticia de cómo eran atroces, feroces los bárbaros de allá. Quisieron volver. Paganos, Paganos. horribles, cultuaban cualquier cosa, cualquier cosa que parecía cultuar menos a Dios. Y el Papa dijo, no, adelante, sigan. Él obedeció. Llegaron en Inglaterra, no sabían hablar el idioma. No era el inglés. Era anglo, que se llamaba, Sí. ¿cómo se llamará? Las idioma germánico de la época. No sabían hablar aquello. Y lo que hicieron fue formar una fila y empezar a cantar gregoriano llevando Impresionante. la cruz, el crucificado. Y ellos cantando aquellos cánticos celestiales, los bárbaros se acalmaban, se tranquilizaban, y ellos lograron llegar hasta el rey, que viendo la dulzura de ellos, se hizo bautizar. No quiso obligar a sus súbditos el bautismo, pero se bautizó, y con él, con el rey, 3.000 ingleses se bautizaron ya el primer año de evangelización. Muy interesante la fuerza que estos santos evangelizadores tenían, porque llegaban a una tierra que nadie conocía, cantando gregoriano con incienso, y aquello penetraba en los hombres que parecían más animales que hombres. Por ejemplo, un paréntesis, San Patrick, creo que es así que se pronuncia más o Sí, menos. sí. San Patricio. San Patricio, San Patricio. se fue a Irlanda, ¿no? Él dio una bendición en la isla. Todas las serpientes se fugaron para el agua. Hasta hoy no hay serpientes en Irlanda. en Irlanda. Por la bendición de él, una fuerza así de los primeros apóstoles. Así Sí, de... es algo apostólico. Impresionante. Es algo Muy apostólico. impresionante. Y bueno, San Agustín, después de eso, el Papa, por las conversiones, le nombró obispo de Canterbury. Y bueno, hoy día lo consideramos como San Agustín de Canterbury o de Cantuaria. Podemos decir que fue el primer santo inglés, Sí, en cierto sentido, sí, donde podemos se decir. santificó y murió. Ujú. Totalmente.
Y bueno, empieza hasta tal punto el cristianismo entró en Inglaterra que fue llamada la Isla de los Santos por la cantidad de santos que había en Inglaterra, en Gran Bretaña. Y bueno, ya San Eduardo, un gran rey que hizo las leyes según el Evangelio. Místico. Místico. Construyó muchas iglesias, ¿no? Bueno, la abadía de Westminster, pero fue construida por una gracia mística de él, porque él tenía muchísima devoción a dos santos, San Pedro y San Juan, evangelista. Y ambos se le aparecieron a él, pero en una aparición, San Pedro le dice a San Eduardo que construyera una iglesia dedicada a él, a San Pedro. Y él empezó la construcción de la abadía de Westminster. Interesante. ¿Dónde está enterrado? Que hasta hoy en día existe. Hoy día Sí. en las manos de los anglicanos. Falleció sin hijos. Y ya hubo la invasión normanda con el Guillermo Conquistador. Y empezó una nueva fase de la historia de Inglaterra con toda la influencia francesa. Pero ahí, siglo XII, ocurre algo preocupante ya. Por lo tanto, alta Edad Media, que fue todo el caso de Santo Tomás Becket, obispo. Él sufre el martirio porque él negaba al rey el derecho de nombrar obispos. Por lo tanto, fue ya alta Edad Media un obispo que fallece por un rey que intenta hacerse con los poderes pontificios. Las investiduras pontificias. Condenado por la iglesia porque él quiso ser el rey quiso ser absoluto. Entonces tener los poderes de clero y de la nobleza. Sí, sabemos que el poder espiritual y poder temporal, que ambos se armonizan. Pero Santo Tomás Becket defendía que el poder espiritual pertenecía al Papa. Pero ya... Muy importante guardar eso, que ahorita vamos a hablar un poco de ese santo que fue juzgado 2 siglos después por Enrique VIII. Exacto. De mismo nombre también. Sí. Imagínense. Bueno, fue algo preocupante. El siglo XV, ya la guerra de los 100 años, Santa Juana de Arco en Francia defendiendo de los ingleses invasores. Algo ya, en fin, mostraba que Inglaterra pasaría por grandes dificultades hasta el momento que empieza el protestantismo. Exacto. La pseudo-reforma. Y aquí ya empezamos propiamente. Empezamos el tema ya El tema nuestro. con la introducción. Pero era para ver que Inglaterra no siempre fue anglicana ni no fue cismática, o sea, fue católica y dio muchos santos. Un país que recibió mucha gracia. ¿Sí? Muchas gracias. Mucha predilección de la providencia, con dones, con carismas. Exacto. Entonces entra la herejía luterana, como dice, el nombre viene de su autor, ¿no? Lutero. Entonces, Lutero, él era un monje agustino que él entró al monasterio porque hizo una promesa, juramento, que si se salvaba de un rayo se entraba al monasterio porque el compañero se había muerto, y fue un juramento que no tenía base, no era válido porque en susto y en peligro uno no es válido el juramento. Y entró sin vocación, al monasterio. Y en determinado momento hubo un desvío que la iglesia corrigió después, pero no era algo como para hacer un cisma, así como lo hizo él. Una rebeldía, que era el problema de las indulgencias. Entonces hubo desvíos de ciertos sacerdotes, ciertas personas que decían que las indulgencias, con cuánto pagues es la cantidad de indulgencia que podía ganarse la persona. Exactamente. Y no era así. Si uno daba una donación por caridad a lugares pobres, etcétera, pues evidentemente lo tenía que, si lo hacía por amor, había indulgencia, pero no era por el dinero, claro, sino por la caridad. El valor de la indulgencia, la efectividad de la indulgencia va por la caridad. Y no solamente dando dinero que se consiguen indulgencias. Puede darse, pero no por el dinero, sino por el acto de caridad, ¿no? Entonces Lutero empieza a decir todo un drama. También después él se casó,
Una monja. Con una monja, escribe las 95 tesis en Wittenberg, en Wittenberg y 1517. 1517. Y ahí es una historia interesante hacer un podcast Solo sobre eso. Lutero. Ahí está la discusión con el teólogo Ecking. No sé, y Lutero siempre fue arrasado en las discusiones. De pronto, comentar, si usted me permite, es que pues Lutero es conocido como el personaje de la Revolución Protestante. Es necesario decir que hace parte de toda una decadencia de la media, que el Dr. Plinio comenta, ya tuvimos un podcast sobre RCR, ¿cierto? Sí, en enero del primer podcast de este año, el plan maléfico del demonio para perder las naciones. Una crisis en las tendencias, el orgullo, la sensualidad, todo eso hizo con que de plena alta Edad Media bajase el nivel de la cultura, del cristianismo, del fervor, de los horizontes, para llegar en eso como que un desfecho de toda la decadencia que hubo, ¿no? Sí, exacto. Y Lutero, pues, te preguntará, pero ¿cómo un simple monje consigue hacer tremenda cosa? Ya había una decadencia, había un proceso que había soterrado a toda la nobleza, sobre todo alemana, ¿no? Sí. ¿Iba a decir algo, Pablo? No, exactamente alemana, pero el humanismo entró en Europa de una manera casi absoluta. El humanismo, que era o el humanismo o el renacimiento, resucitar las costumbres, cultura griegas, paganas y no poner Dios en el centro, sino el hombre en el centro. El humanismo fue un cortar radical con todo el proceso primero de evangelización de la Iglesia Católica y de la mano, y eso puede ser otro podcast porque dicen que es separado, pero no es así, de las culturas de las civilizaciones, de filosofía, de teología, de ciencia. Usted puede dar 1000 argumentos aquí. La Iglesia siempre incentivó todo eso, el conocimiento de todos los ámbitos, y sobre todo que esos conocimientos de todos los ámbitos venía por una espiritualidad bien llevada. Acabando con esa espiritualidad bien llevada, comenzó a acabarse también la cultura y hubo ese corte diciendo hay que volver a las verdaderas raíces de la sabiduría, del conocimiento, de los griegos, de los Platón, Sócrates, etc. Que el tomismo no. Sí, el tomismo. Santo Tomás de Aquino se aprovechó. Aprovechó de eso, claro, pero como una continuidad por el pensamiento, porque la razón humana siempre lleva a Dios. Exacto. O sea, si usted la viene rectamente. Y fue un proceso revolucionario, que usted ya, este término creo que para usted ya es familiar. Proceso revolucionario, proceso universal. En todos los ámbitos esa decadencia estuvo. Entonces, el campo ideológico, el campo de filosofía, de teología, en la nobleza, en todo. Artístico. Sobre todo, ¿no? Entonces estaba la revolta de los príncipes alemanes contra el rey, y los príncipes alemanes la fuerza del rey venía de la iglesia, venía del papado, del pontífice. Entonces para acabar con eso había que quebrar con esa fuerza, y apareció este Lutero. Y este Lutero traduce la Biblia, el primero que traduce la Biblia al alemán, porque la Biblia no se traducía por varias razones. No era porque la iglesia no quería que conociéramos la Biblia. Primero, la mayor parte de la gente sabía latín. Súper culta. Había un índice de analfabetismo, sí, pero pues estaba acabando, ese era un proceso, ¿no? Pero no se quería traducir porque es difícil. Hay un dicho en italiano que dice que lo voy a decir en español primero. De traidor a traductor solamente cambia una letra. De traductore a traditore, soltando una letra. Bueno, muy elucidativo. Sí, porque es muy fácil equivocarse por la expresión, por lo que quería decir. Bueno, y tampoco en aquella época la imprenta estaban haciendo. O sea, traducir también para qué. O sea, si no había la iglesia traducir antes, no había cómo el público tener acceso a eso. Y, como usted dijo, la gran parte de la gente sabía latín porque los idiomas también estaban saliendo, los idiomas romances estaban saliendo del latín. El latín no era como hoy día, la gente, sus idiomas estaban muy
cercanos al latín, Claro. ¿no? Ujú. Y ahí surge un personaje grande que el Papa le va a dar un título muy interesante, Defensor Fidelis, defensor de la fe. ¿Saben cómo se llama? Enrique VIII. Pero vamos a hacer una pausa y ya comenzamos a contar su historia. La fe es la base de la vida cristiana, una experiencia del cielo, fundamento de la familia y fruto del amor de Dios. Queremos ofrecer este programa enfocado para guiarnos en el camino de la fe. Un espacio donde estudiaremos juntos la profundidad de nuestra fe católica, compartiendo reflexiones, enseñanzas y la belleza de nuestra tradición. Desde las historias bíblicas que nos inspiran hasta las prácticas devocionales que nos acercan a Dios, conociendo nuestra fe está aquí para iluminar nuestro camino. No importa su edad, no importa dónde esté, acompáñenos, conociendo nuestra fe es para usted. Bueno, sigamos con nuestro tema tan interesante. Quedamos en que comienza el luteranismo, se empieza a esparcir por toda Europa. Es una herejía fuerte, pesada, y que por decadencia propiamente de la nobleza comenzó a expandirse, porque fue en los países que más tenían dinero, Alemania, después fue creo que Holanda, y que cogieron esa herejía y la empezaron a esparcir, y eran países que tenían mucho dinero, entonces por eso tuvo fuerza la herejía. Y se empezaron a levantar los reyes, y hubo un rey que se levantó contra, que era Enrique VIII, ¿no? Que lo mencionan como el defensor de la fe, lo nombra el propio Papa, le manda el título. No sé si usted quería comentar algo, padre. Sí, claro. Bueno, antes de entrar propiamente en este título, defensor de la fe, un detalle que me equivoqué. Cuando yo dije San Gregorio Magno, el monje Hildebrando, me equivoqué. Hildebrando es San Gregorio, sí, pero séptimo, Sí. que vendrá después. Este San Gregorio Magno se llamaba Gregorio. Claro, el inicio que hablamos de los non-anglos. No sunt angli sed angeli. Exactamente. Era el monje Gregorio mismo. Pero vamos, ¿por qué defensor de la fe? Porque cuando Lutero hizo sus tesis y empezó a hacer su proyección de las ideas heréticas, Enrique VIII, que era joven, él escribió un libelo, ¿sí? Un documento, una obra, defendiendo al poder del Papa delante de Lutero. Y hasta tal punto que Lutero, cuando leyó esta defensa de Enrique VIII, le llamó de cerdo inmundo. Usted tiene la frase propiamente, Sí, señor. pero dijo unas palabras muy groseras. El muy más groseras. sucio de todos los cerdos. Más sucio de todos los cerdos. Lutero. Lutero hablando de Enrique VIII, porque Ajá. Enrique VIII todavía era católico. Exacto. Y el Papa, en agradecimiento, le escribió una carta diciendo que él era el defensor de la fe. Era un título, Defensor Fidei. Defensor Fidei, un título súper importante. Clemente VII, ¿cierto? Clemente Sí. VII, exactamente. Enrique VIII, él no iba a ser rey, pero el hermano mayor, el que era rey, el rey Arturo, Arturo. él tuvo alguna enfermedad y murió antes de tiempo, y eso no estaba previsto. Tanto no estaba previsto que Enrique VIII él iba a hacer, se entró al seminario, estudió teología. Teología. Una persona súper culta, Era una persona muy muy culta, y era un atleta también, fuerte, deportista. sí. Y por eso sabía teología. Cuando muere este rey Arturo, le dicen que tenía que ser rey. Y él, yo no soy yo rey. Porque en la época, en la nobleza existía la costumbre de que uno iba a ser o duque o rey o conde, no sé qué. Y alguno de la familia tenía que ser religioso. Y era como un título honorífico saber que un hijo era religioso. Empezó a los desvíos, y aquí estamos en la decadencia, recordemos, ya había recién acabado la Edad Media, y los títulos de sacerdocio tenían poderes temporales,
y no siempre se escogía por la virtud a la persona, ¿no? Como pasó, eso fue siglos después, pero, no tanto siglos después, 2 siglos después, que Talleyrand, que fue obispo de Autun, Francia. en la Revolución Francesa, él, antes de ser obispo, lo nombraron el confesor de los reyes. Y lo conocían que desde el seminario no era un buen seminarista y hacía Imagínese. barbaridades y, bueno, había pintado y bordado. Y lo que dijeron los obispos fue, ahora no necesitamos un santo, sino una persona capaz. Qué bárbaro. Entonces ya había una decadencia, o sea, no se buscaba a la persona por la virtud, sino por capacidades naturales y la moral más o menos, ¿no? Pero después, en esa época estaba más o menos así. Entonces las investiduras que hablábamos, se conseguían los títulos y habían juegos de influencias para ser cardenal, para ser obispo de no sé dónde, ¿no? Y en esta época, pues también. Entonces ya tener un título de cardenal de no sé dónde era como un título noble. Sí. Entonces la persona no era elegida por su virtud. Bueno, ahí muere y sube como rey Enrique VIII. Sí. Muere rey Arturo y sube Enrique VIII. Y Enrique VIII se enamora de la esposa del rey Arturo. Sí. Solamente que por principios del Antiguo Testamento, El libro de Levítico. del Levítico, no se podía casar con la hermana con la esposa de su hermano, ¿no? Y entonces pidieron permiso al Papa. Y el Papa hace estudios con sus teólogos, dice, se puede, nosotros podemos autorizar, ¿pero por qué? Porque ya en la nueva ley, después de muerto el esposo, pues ya se quebró el vínculo matrimonial, no existe vínculo. Hasta la muerte. Hasta que la muerte nos separe, como dice la frase del momento del sacramento, ¿no? Hasta que la muerte nos separe. Una forma. La fórmula. Y comienza ahí, entonces se casa. Y se casa con Catalina de Aragón, que era, no sé exactamente qué rango de familiaridad tenía con Carlos V, rey de España, pero eran muy cercanos. Y ella era una persona virtuosa, una persona piadosa, y rezaba, era interesante. Y le dio bastantes hijos, pero la mayoría murió, solamente quedó una hija, ¿no? Ningún hijo varón. Ningún hijo varón. Ningún heredero de trono. Exacto. Pero para Enrique VIII, él mismo dijo, existen escritos de su época, fueron los años más felices de mi historia. Cuando vivía con Catalina, de Aragón. Imagínense. Y una cosa interesante es que, claro, el casamiento de este rey Artur con Catalina de Aragón fue algo muy rápido hasta tal punto que por la edad del rey tenían pruebas inequívocas que ellos no habían consumado el casamiento, no habían consumado el matrimonio. O sea, una razón a más para poder, hasta tal punto que Catalina, cuando se casó con Enrique VIII, estaba con el cabello peinado como virgen. Interesante. Porque era virgen, o sea, no. Entonces, incluso con este documento papal, era inequívoco, era permiso de Dios para poder casarse. Exacto. Y son los momentos más felices de Enrique VIII, porque ella era una buena esposa. Exactamente. Solamente pasaron los años y Catalina de Aragón pues empezó a envejecer y ya no era la mujer bella que él conoció. Pues Enrique VIII también, ¿no? Y Enrique VIII también, Por supuesto, evidente. Los dos. Sí. Solamente que Enrique VIII tuvo una decadencia. Él no era una persona que muy extrovertida, que hablase mucho, era más bien introvertido al inicio. Después, con el tiempo, lamentablemente entró el problema de las fuerzas propulsoras revolucionarias, El orgullo. orgullo y sensualidad, y comenzó a decaer. Y comenzó a ver otras mujeres de la corte, Sí. con malos ojos, ¿no? Pues no aceptó bien la voluntad de Dios, ¿no? Porque si Dios permitió todo eso, dio bendiciones, y no permitió un hijo, era papel de la fe, era necesario tener fe. ¿Cuántos santos en la historia, parejas, Nuestra Señora, los papás de Nuestra Señora, que no conseguían tener hijos, una gran promesa sobre ellos y no se entiende, faltó fidelidad, ¿no? Totalmente. Y además de eso, en Inglaterra sí era permitido transmitir la descendencia por las mujeres, hasta tal punto que Enrique VIII la obtuvo por su mamá. Claro, en Francia estaba la ley sálica. Sí, pero en Inglaterra sí era permitido. Pero claro,
por una serie de circunstancias era preferible en aquel entonces, por cuestiones de gobierno, que fuera un hijo varón, pero no era permitido. Pero él no había aceptado esta voluntad de Dios. Qué pesar. Y él quería probar de que su matrimonio no había sido válido. Y empezó a hacer una teología, una trama, para probar que su matrimonio no era voluntad de Dios. Y él decía, no tenemos hijos por maldición, porque yo he cometido un pecado. Yo me he casado con la hermana, con mi cuñada. Y empezó a hacer una mística falsa para probar de que su matrimonio no había sido válido. Y él escribió al Papa. Él escribió al Papa bajo la ayuda del cardenal Wolsey, ¿no? Wolsey. Él también, otro de esos cardenales, un paréntesis, o sea, no todos los cardenales y obispos eran malos, eran malos, ¿no? Sí. Coincidieron aquí, algunos. ¿No? No, es que yo siempre me pregunté, ahora que uno estudia ya un poco más la historia, ¿cómo puede ser que un rey diga, no somos católicos y todo el mundo lo siga? Es que ya había un proceso grande alrededor. Gente predispuesta a aceptar esa doctrina. Exactamente, que es lo contrario que hacemos nosotros. Aquí estamos predisponiendo para el bien a todos los que nos están escuchando. Así que dejen su like, compartan, dejen sus comentarios. Ya vamos a llegar a no hemos llegado a Santo Tomás Moro. Vamos a llegar. Y ahí Enrique VIII comienza a tener sus romances con gente de la nobleza, con mujeres de la nobleza. Ahí conoce a una mujer, conoce a María Bolena y después de María Bolena conoce a la hermana menor que se llamaba Ana Bolena. Y Ana Bolena era una mujer muy joven y le llevaba muchos años. Y Enrique VIII le hace esas propuestas indecentes. Ella dice, sí, pero yo acepto, pero no como una advenediza, o sea, no como una puesta de lado. O sea, tenía que ser reina. Tenía que ser reina. Y aquí comienza el problema, el gran problema del cisma inglés. El origen es es una pasión desordenada. Un romance sensual. De un rey que pasó a ser defensor de la fe a traidor de la fe, ¿no? Exactamente, sin frenos. ¿Cómo puede, ¿no? De tan alto puede caer tan bajo, ¿no? Exactamente. Sí. Las grandes vocaciones, ¿no? Exacto. Las grandes vocaciones, cuando no se es fiel, de estrella pasa a ser sapo. Exacto. Y ahí está este hombre, Cardenal Wolsey, que es otro personaje importante en la historia del cisma, que él era uno de los representantes oficiales del Papa. Él hizo todas sus tramas políticas, tanto en Roma como en Inglaterra, y tenía títulos por todos lados. Era la segunda persona más poderosa de Inglaterra. Tenía bienes, mucho dinero, tenía mucha fuerza, mucha influencia. Me permite un comentario. Es en la persona de él, porque él era como un primer ministro. Era como no, el canciller era el primer ministro, pero en él ya se unió la idea de un poder temporal y espiritual unidos. Una persona que tenía en sí, en aquel entonces, en Inglaterra, la plenitud por el episcopado y que gobernaba un país. Entonces ya para la cabeza de los ingleses, bueno, es un canciller, pero eclesiástico. Entonces eso ya preparó también. Ya preparó, exactamente. Solo un paréntesis, aquí estamos utilizando como material de estudio la historia de Inglaterra de André Marrois. Sí, André Marrois, sí. Y la historia universal de Weiss, que es muy bueno. Y al doctor Plinio Correa de Oliveira en sus artículos de la revista Doctor Plinio. Doctor Plinio. Entonces, están en esa situación y ¿qué sucede? Enrique VIII llama a Wolsey y le dice el plan, que quiere divorciarse. Wolsey quería que por diplomacias y juegos políticos se casara con una princesa francesa. Y comienza a montar todo el esquema que el padre Felipe comentó, bíblico, diciendo que el matrimonio con Catalina de Aragón no fue válido porque ya el Levítico decía y que no sé qué, y se inventaron un montón de tesis. La Biblia puede ser aprovechada para cualquier cosa. Exactamente. Sí. Entonces, cuando ya se lo montó, Enrique VIII le dice, sí, pero yo no me quiero casar con tu princesa. Yo me quiero casar con Ana Bolena. Y los Bolena es el apellido, no es el nombre. Ana era el nombre, Bolena es el apellido. Eran enemigos de Wolsey. Imagínense. Situación más... Wolsey no podía, por un lado, decir,
no le puedo dar la cosa, porque ya le había dado el documento diciéndole que sí podía haber divorcio, porque quedaba mal con el rey lo mandaba, no sé, a decapitar o le quitaba los bienes que Algo tenía que así. quedar con el bien. Y si decía que sí, Ana Bolena, igual, o sea, su condenación estaba marcada. Sí. Estaba marcada. Sí. Ahora, terrible eso, cuando Enrique VIII empieza los estudios teológicos para probar que su matrimonio no había sido válido. Claro, en Roma el Papa dijo que no, que había sido válido porque había autorizado antes. Pero demoró. Sí, Demoró en responder que no, porque estaba preso por Carlos V. imagínense. Imagínense. El emperador. Sí, Un problema a otro lado. sí, España y Francia estaban en guerra y el Papa pues, no se quería poner en ninguno de los dos bandos, porque el Papa, bueno, a veces podrá cuando hay pero esto de aquí eran por problemas ahí territoriales y Sí. cosas secundarias. ¿Y qué hizo Carlos V? Lo secuestró. Imagínese. Necesitaba del apoyo del Papa. Necesitaba el Era apoyo. emperador que tenía el imperio donde no se ponía el sol, ¿no? Exacto. Porque él tenía tierras en toda la tierra. Sí. Y- Entonces Clemente VII no pudo responder y se Tardó. demoró porque estaba con otros problemas Claro. más graves. Y Wolsey era representante pontificio, y el representante pontificio en esas situaciones tenía potestad de autorizar ese tipo de cosas. Y empezó, bueno, ya los teólogos de las universidades de Oxford, de Cambridge, ellos hicieron todo un estudio así, pero en el fondo comprados, aprobando lo que el rey quería, no siendo objetivos, ¿no? Y el rey se apoyó en los pareceres teológicos de las dos universidades de Inglaterra y en algunas de Francia también, y ya. Y ahí se casó en secreto con Ana Bolena después. Así es. Y después cuando ya le conceden el divorcio, se casan en secreto, no me acuerdo exactamente dónde, se casan en secreto, llega la respuesta del Papa que no aprobaba eso y había mandado unos teólogos. Y los teólogos, antes de cuando todavía estaba el problema si se casaba o no, mandó a los teólogos. Y los teólogos hicieron como cuerpo mole antes de tomar una decisión, porque Enrique VIII todavía estaba esperando la decisión del Papa para ver si era válido. Y hicieron cuerpo mole para decir el tiempo dirá sus cosas. Y de hecho hubo una crisis de enfermedad en toda Inglaterra y Enrique VIII comenzó a olvidarse de Ana Bolena porque Ana Bolena le dio esa enfermedad y estuvo así de morirse un poquito, un triste de morirse Ana Bolena. Pero resulta que se recuperó y volvió el problema. Pero la iglesia no cortó categóricamente, tajantemente. Los enviados pontificios deberían haber tajado la cosa. Pero ahí se casan, comienza la cosa y llega el veredicto del Papa fuertemente diciendo no es válido y hasta después, bueno, eso fue después, hay una excomunión. Excomunión, ¿no? Sí. Claro. Cuando él funda su propia iglesia, sí. que hay él quedó meditativo, no podía casarse, el Papa le dice no puede casarse, no es válido el matrimonio con Ana Bolena. Y él queda todo como cabizbajo, y le llega un personaje, hay dos Cromwell en la historia de Inglaterra, sí. y los dos son muy malos. Sí. El segundo fue Oliver Cromwell que mató a Carlos I de Inglaterra, ¿no? Sí. Así como en Francia decapitaron a Luis XVI, en Inglaterra mataron, también decapitado, ¿o no? Ay, no me recuerdo. A Carlos I de Inglaterra. Oliver Cromwell fue bien después. Fue mucho después. Sí. Este es Thomas Cromwell. Thomas Cromwell era una persona de condiciones muy sencillas que fue elevando puestos junto con Wolsey. Wolsey lo fue elevando y administrador de terrenos y tierras de él, porque Wolsey, como dijimos, era muy rico. Y cuando Wolsey ya fue puesto de lado por Ana Bolena, y llega ese veredicto de Clemente VII, aparece este hombre y le dice, ¿y por qué no fundas tu iglesia? Sí. ¿Por qué no sigues lo que están haciendo los príncipes alemanes? Solución de Satanás, así. Propiamente. Demonio. Yo soy Dios. Parece película, ¿no? Empezaron a decirle. Y el otro le quedó voy a hacer eso. Convoca a la, ¿cómo se llama? La corte inglesa, el parlamento. Sí, el parlamento. El parlamento inglés y lo hace y ya. O sea, fue Enrique VIII decir eso, pero con fuerza, que empezaron a votar a favor de lo que
Enrique VIII hizo. Sí, Cromwell. Él no era de nobleza, él era vendedor de lana, tintorero también, pero fue subiendo por sus viajes a Italia con contactos. Y claro, cuando Enrique VIII supo que este hombre eclesiástico estaba apoyando y estaba defendiendo el divorcio, lo llamó este hombre. Sí, ahí ya le consiguió títulos, etc. Claro. Y fue quien le sugirió fundar una religión propia. Y de hecho la funda, ¿no? Exactamente. Que Enrique VIII estaba buscando aliados, ¿no? Sí, Porque como monarca sabía que él podría dividir el propio país. Necesitaba apoyo. Necesitaba apoyo. Como el Papa no me da, alguien aquí. Exacto. Y ahí funda su iglesia y monta sus instituciones. Y se une con el obispo de Canterbury, ¿no? Thomas Cranmer. Sí, Cranmer. Cranmer, que aprueba este libro de razón común y abolición de la Santa Misa. No había más misa en Inglaterra. Exacto. Y obliga a todos los sacerdotes a firmar un documento diciendo que su autoridad máxima ya no era la de Roma, el Papa, sino era el rey de Inglaterra. y lo más terrible que la gran mayoría acepta. Acepta. O sea, ¿cómo, si fueran personas realmente católicas, fervorosas, cómo por una cuestión, un pecado sensual de un rey, la gran mayoría del clero apostata y abraza una religión nueva? Es porque el corazón ya estaba lejos. Ya estaba lejos. Sí. Entonces el clero, su gran mayoría, con una excepción que vamos a ver. Vamos a entrar las sí. excepciones. Ujú. Y también, claro, Enrique VIII quería el apoyo de sus más cercanos. En este momento fallece Wolsey, el canciller. Él dijo, si yo hubiese servido a Dios como servía al rey, no me hubiesen abandonado en mi ancianidad. Dijo así. Impresionante. Murió con el problema de conciencia. Imagínense. Sí, Wolsey. Y lo sustituye una persona muy querida de Enrique VIII, que era justamente el canciller Thomas More. Tomás Moro. Tomás Moro. Y ahí entra Llegamos. la historia. de Llegamos. ¿Quién era? Llegamos a los dos. Exacto. ¿Me permite solo un punto? Sí, por favor. Comentario de Dr. Plinio, que ese pretexto de legitimizar el divorcio de Enrique VIII fue mucho más lejos de solamente un divorcio. Entonces sí que fundó otra religión. El Dr. Plinio comentaba que sobre todo Los hechos. dos hechos principales tuvieron gran importancia para que la isla de Todos los Santos convirtiese en país herético, Hereje, sí. que fue primero la abolición del celibato, porque él comenzó a dar todas las reglas de su iglesia, ¿no? Todas las herejías, lo primero que llegan Siempre. es abolir el celibato. Entonces los monjes, las monjas, todo el mundo por casar, todos los párrocos. Entonces ya empieza por el lado moral, para que la gente lo Pero acompañe. ahí ya es la influencia luterana, ¿no? Exactamente. De hecho, ellos intentan que monjes, entre comillas, monjes luteranos fuesen allá a Inglaterra porque Enrique VIII tenía que montar una estructura de religión nueva, Claro. pero no fueron. Y él tuvo que empezar a inventársela. Y lo otro hecho fue que fueron cerradas inúmeras abadías, y esas abadías, pues el centro de la iglesia es donde se conseguía el mantenimiento los pobres. para los pobres, ¿no? La ayuda para los pobres. Y hasta hoy muchas familias de Inglaterra, sus casas eran antiguas abadías. Sí. Y hasta los pobres, la iglesia anglicana no quiso ayudar a los pobres. No, fue abolida la mendicancia. Y por lo contrario, aquí cuenta Weiss que fue aumentada porque los mismos religiosos fueron obligados a vivir de la mendicancia en las calles. Imagínense, religiosos expulsados, monasterios, conventos, todo eso Enrique VIII robó, o sea, para no usar otra palabra, Estaba mal económicamente Inglaterra. estaba mal. Y empezó a repartir, pero vendiendo de manera muy económica, muy barata, los monasterios, pero medievales, hombre. Bienes de la iglesia. Una cosa terrible. Terrible. Y ahí solo dejas 3 sacramentos: bautismo, Eucaristía y confesión. Penitencia. Y deja las imágenes, etcétera, pero todo lo demás se abole. Y él nombra a los obispos y los cardenales. Quebró con Roma. Y ahí viene la excomunión de Clemente VII. Viene la excomunión. Sí. Ahí muere Clemente VII y llega Pablo III. Pablo III. Pero claro, su hija, claro, sería después Isabel, primera hija de Enrique VIII, y después va
poner incluso más normas, más normativas para el anglicanismo, ¿no? Pero ahí Exactamente. sería adelantar un poquito. Sí, no, Sí. eso es ya otro Ese podcast. otro. Sí. Porque el hijo de Enrique VIII era bien anglicano, Eduardo VI, era VI, solamente que le dio una enfermedad. Y él quería 15 quitarle, años. sí, quería quitarle la descendencia real a la hermana. Sí. Porque sabía que si subía ella, iba a María I, María I, a acabar con todo. que era súper católica, ¿no? Súper Iba a molestar católica. todo el plan que el papá empezó y él seguía. Pero vamos con Santo Tomás Moro. Si Sí. les Sí, parece. parecería mejor. Ahí después decimos sobre el fin de las esposas de Enrique VIII. Exacto. No fueron objeto de tanto cariño, Mm, tanto amor. no. Hablamos del mártir y después la suerte, el final de De los... poligámico. Si Sí, nos exacto. puede contar un poco de Santo Tomás Moro, padre, cómo surgió él, quién era él. Sí, claro que sí. De media nobleza, él ya trabajaba en la corte, pero cuando falleció Wolsey, él fue nombrado canciller, una persona súper capaz, una persona católica, pero, Estudió en un seminario, ¿no? estudió en un seminario, pero este pero es importante por lo siguiente, el Renacimiento en Inglaterra tuvo muchísima influencia del Renacimiento italiano. Los italianos entraron, italianos malos de aquel entonces, del Renacimiento, llegaron a Inglaterra, había muchos intercambios y impusieron muchas costumbres humanistas en Inglaterra, paganos. En este campo humanista, un personaje famoso, famosísimo y muy conocido por los monarcas, incluso por Carlos V, etc., era Erasmo de Rotterdam, que era un pensador, un literato, una persona así, un filósofo que resucitaba mucho la filosofía griega, escribía mucha cosa, pero ya con ideas equivocadas. Él se estableció en Inglaterra por un tiempo. Y en Inglaterra él hizo amistad con Santo Tomás Moro, que era admirador de sus ideas. Incluso Santo Tomás Moro, llevado por esta corriente de pensamiento, escribió un libro llamado Utopía. En el fondo, él llegó a crear ese término utopía, que era una civilización, una ciudad, un lugar donde la sociedad viviría de tal manera en paz, que no habría entrechoques de pensamiento ni de religión. Él imaginaba un lugar donde las religiones convivirían en paz y donde la Iglesia Católica no tendría la supremacía. Sería una como las demás. Y él predicaba también, Santo Tomás Moro, una doctrina mala que después la Iglesia, que era el comunismo. Exactamente, en su época. Pero Muchísimo antes, ¿no? Muchísimo antes. En que la población, todos tendrían un trabajo obligatorio porque no debería pasar de 9 horas, etc. Pero que sí los bienes perteneciesen sí al Estado. Sí, sí. No, Él fue al seminario, ¿no? sí. Él casi fue sacerdote, no sé si de una comunidad religiosa o... Los benedictinos, ¿cierto? Sí, tal vez sí. Sí. Él fue al seminario. Solamente que, bueno, su vocación no era esa y se casó y fue una familia muy católica. Todos los días siempre decían que él rezaba en familia, leían una parte de la Biblia, la comentaban en la mesa, etc. Y fue conocido internacionalmente por ese libro que el padre Felipe... Utopía. La Utopía. Ese fue su... Él escribió varios libros, pero fue el auge de... Su obra prima. Su obra prima que se expandió por el mundo entero. Pero cuando Enrique VIII comenzó con todo este lío del divorcio, etcétera, y que él era el rey, el jefe supremo, el acta que se firmó en el Parlamento se llama Act of Supremacy. La supremacía y él no la quiso firmar. 1530. 1530. Él no quiso firmar esa acta y Enrique VIII quedó enojado, claro, evidentemente, pero asustado, porque Santo Tomás no solo tenía la fama de él en Inglaterra, sino en el mundo entero. Era una persona moralmente recta. Tiene su familia, su esposa, una hija. Y él simplemente, con quedarse en silencio y no decir ni sí ni no, ya era incómodo. Eso pasa mucho con los justos en la historia. Los justos. Sí. Molestan. Exactamente.
quien está en el camino malo, sobre todo una persona, un monarca, una persona que comanda, y necesita, cuando tiene una persona que no aprueba, aquello va a ser una especie de Una piedra en de el zapato, pinchazo, sí. una piedra en el zapato, que mirando a él no me gusta. Bueno, siempre en la historia hubo eso. Exacto. Nuestro Señor Jesucristo que vino a Bueno. hacer el bien y lo, Piedra de escándalo. y lo mataron, sí. Y entonces, bueno, ahí está Santo Tomás Moro, firme, no quiso firmar ese documento, Pero se mantuvo en silencio. se mantuvo en Sí. silencio. Exactamente. No. Y el rey le manda, y los amigos le empiezan a decir, o sea, firme, pero aunque manténgase firme en sus principios, pero firme para que no le pase nada. Digo, no. Yo tengo que ser coherente. Es como, ¿cómo se llama en el Antiguo Testamento? Eleazar. Eleazar, Eleazar. los Que macabeos. le dijeron que comiese carnes impuras y él dice que no. Y un amigo le dijo, un amigo pagano le dijo, no come, pero eran no mentiras, échale incienso a los dioses, pero Su corazón su está... corazón está en Dios, es solamente algo exterior. Y él dice, no, porque con mi mal ejemplo yo puedo llevar a muchos al infierno. Y él no, y lo mataron. Y lo mataron. Lo que pasó con Santo Tomás Moro. Pero Santo Tomás Moro se demoró un poquito. Lo llevaron preso. ¿Dónde fue que lo llevaron preso? Mira, lo dimitieron, ¿no? O sea, Sí. él perdió... Sí, perdió muchos privilegios y antes de eso, el rey, incluso esta escena está proyectada en una película famosa Sí. del siglo pasado, pero en fin, muy, muy histórica, que el rey lo visita en su casa. En su Que la casa. gente lo busque. Debe estar en internet. Una película Sí. de Santo Tomás Santo Moro en Tomás blanco y Moro. negro. Sí. Muy bien hecha, histórica. Ya hay colorido, sí. Ya lo Sí, pusieron, sí, sí, la sí, pusieron a sí, color. sí. Ah, bueno. Sí. Y el rey lo visita en su casa. El rey va con algunos pocos, Una pocos de la comitiva. corte, la comitiva. Y es una escena que Dr. Pino comenta paso por paso de esta película. Cuando Enrique VIII llega a la casa, él va por el río, porque el río vinculaba incluso las dos casas. Cuando el rey quiere bajar de su barca, él se salta y se llena de fango. Se llena todo de fango Enrique VIII. Él se mira y los nobles todos en silencio y él empieza a dar carcajadas, ¿no? Carcajadas como que, me manché de fango. Y todos empiezan a reírse también de esta actitud del rey. Depende si está viendo. Es un símbolo de lo que va a pasar con Inglaterra. El rey se mete en el fango y todos para apoyarlo empiezan a reírse, a apostatar. Qué horrible. No sé. En esta conversación, Enrique VIII intenta que Santo Tomás Moro cambie de opinión. Y hay una discusión a gritos. Gritos por parte de Enrique VIII. Y Santo Tomás Moro dijo que no. Incluso la familia quería convencerlo de que aceptara el pedido del rey. Y Santo Tomás Moro no. Y ahí empieza que pierde los títulos. Exactamente. Y ahí lo llevan preso a una torre junto con Torre de Londres. Torre de Londres, junto con San Juan Fisher, ya que vamos a contar aquí un poco también de la historia de él, y algunos monjes, creo que franciscanos. Y la primera de morir mártir fue una monja que tuvo revelaciones, que si decía que el rey no se convertía, si el rey no cambiaba de opinión en la cosa del matrimonio, iba a haber un gran cisma antes de que sucediese ese cisma. Esa fue la primera porque ya estaba profetizado. Después fueron estos dos monjes que le dijeron que si no firmaban el acto supremo de supremacía del rey, iban a ser largados al río. Ellos prefirieron ser largados al río. Interesante, mártires. Y bueno, Santo Tomás Moro, llevado preso, dicen que él nunca perdió su manera de ser. Era tranquila y alegre. Su psíquica, ¿no? Su psíquica, sí. Siempre tranquilo. Y de hecho, en los momentos del juicio, él dice, yo, era una persona, acuérdense que era una persona culta, que su palabra era de peso. Él dijo, yo estudié 7 años el caso del matrimonio del rey y llegué a la conclusión que el matrimonio con Catalina de Aragón era cierto. No. Incluso la familia lo visitaba en la Torre de Londres durante todos. ¿Quedó cuántos años en la torre? No sé cuántos años Fue fue. un año y medio. Un poco más de un año, sí. Exactamente. La familia visitaba siempre y pues intentaba convencerlo que por favor, usted debe cuidar de nosotros. Yo tengo que referir a mis principios, etcétera, etcétera. Incluso la familia, él pasó hambre.
en la torre, la familia vendió todos los bienes de la casa, las ropas de lujo, todo, para dar de comer a él, para no morirse de Porque lo trataban mal. inanición en la torre, imagínense. Lo trataban mal, Lo claro. trataban súper mal. Y cuando ya llegó la hora, le dieron Enrique VIII varias oportunidades, no quería matarlo. O sea, quería matar de una manera muy impúdica, muy sucia, quería abrir las entrañas, una cosa súper Ah, sí. bárbara. Y Enrique VIII cambió la idea. No, vamos a decapitarlo. Una cosa muy... Pero era como a la San Juan Bautista, ¿no? Sí. Entonces, este también fue llevado al patíbulo. Y cuando estaba yendo al patíbulo, él tiene unas frases muy bonitas que voy a leer aquí. Muy inspiradas. Inspiradas. Muy sí. inspirado. Inspirado. Increíble. Primero le dice a su hija en medio de la cárcel, le dice así: recuerda, hija mía, que nada podrá pasar si Dios no permite que suceda. Y todo lo permite Dios para bien de los que lo aman. Y lo que el buen Dios permite que nos suceda es lo mejor, aunque no lo entendamos ni nos parezca así. ¿Alguien va a entender que era que el papá lo decapiten, ¿no? Claro. Dios sabrá, ¿no? Una cosa interesante que él sufrió mucho por los propios errores, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, porque santo es así, o sea, la vida es del hombre, Exacto. entonces ahí... Nadie imaginaba que una persona que había escrito la Utopía Exactamente. podía después defender de tal manera la Iglesia Católica a punto de morir por ella, pero la gracia actuó y lo transformó. Una de las frases también en el juicio, sí, en el juicio, y que eran personas que eran amigas, entre comillas, no era verdadera amistad, ¿no? Dice: vuestras señorías deben comprender que tengo que obedecer a lo que mi conciencia me manda y pensar en la salvación de mi alma por encima de todas las cosas que el mundo me puede ofrecer. Creo que hay una gracia de martirio. Sí. Una gracia de martirio. Y de las últimas oraciones que él compuso fue: concédeme, Señor, el deseo de entrar contigo, de estar contigo, no para evitar las penas del valle de lágrimas, ni para librarme de las penas del purgatorio y del infierno, ni para gozar egoísticamente del cielo prometido, sino simplemente por amor a ti. Amén. Parece mucho a la de Santa Teresa de Ávila, ¿no? Sí. Ya estaba bien purificado ya en esa Bastante. época. Y aquí las últimas frases dice: señores, así como el apóstol San Pablo persiguió a San Esteban, y sin embargo los dos son santos del cielo y serán eternamente amigos, así yo pido y espero que, aunque vuestras señorías hayan sido mis jueces en la tierra y me hayan condenado, porque en el momento ya, estas fueron las últimas frases, podamos reunirnos un día en el cielo para gozar de nuestra salvación eterna. Qué bonito. Nobleza, O sea, ¿no? no De desearle Exacto. el mal al prójimo, ¿no? Sí. Y cuando ya estaba yendo en el patíbulo, usted puede contar, hay una... Doctor Plinio cuenta quién es. Es que es muy interesante porque una persona santa no entra en desespero en esas circunstancias. No. Tiene una gracia. Hay una gracia de paz. Está yendo a la muerte, pero va en paz y se mantiene como él era. Él mismo, ¿no? Él mismo. El doctor Plinio comenta que él, en dos lances extremos manifestó el humor inglés. El primero fue cuando él fue a subir al local de la guillotina, ¿no? La guillotina, sí. Era un estrado alto. Patíbulo. El patíbulo, exactamente. Él pidió ayuda a Carrasco porque pues, es muy alto, etc. Al verdugo. El verdugo, qué pena. Ahí el verdugo dijo: me ayude a subir eso porque para bajar no hace falta. yo me arreglo, ¿no? O sea, va a perder la cabeza y bueno. Y después, cuando él estaba, imagínense qué distancia psíquica, y mete la cabeza en el lugar donde va a pasar el cuchillo. Él dijo: pero cuidado con mi barba, porque ella no tiene culpa de nada. Ella no le ha hecho mal al No le ha rey. hecho mal al rey. Puede cortar la cabeza, pero la barba había muchos días sin afectarse, etc. Y, bueno, Exacto. interesante. Y perdona al rey antes de tener la cabeza cortada, decir que moría y pidiendo la conversión del rey. Imagínese. Exacto. Imagínese. Cuando supieron la nobleza europea de la muerte de él, se lamentó mucho porque era un personaje importante. Carlos V, que era emperador, pues que hablamos aquí, dijo así: si yo hubiera sido soberano de un servidor tan leal y sabio, antes hubiera perdido la mejor ciudad de mi imperio que sacrificado un consejero tal. Impresionante, conocía. Conocían, Interesante. exactamente. Y bueno, de ahí muere Santo Tomás Moro. Pero ahora empezamos, si quiere, hablemos un poco de San Juan Fisher, padre. Si usted nos puede contar quién era San Juan Fisher. Era señor Rafael. arzobispo de Rochester, ¿cierto? Sí que pronuncia. Y bueno, él se opuso abiertamente a Enrique VIII,
por ese mismo hecho de casarse con Ana Bolena. Y bueno, también era súper anciano. Él fue perseguido ya muy anciano, a los 70 y picos años de edad. 77. 77. 77 años. Y también fue encarcelado en la Torre de Londres. Y allá él recibió el título de cardenal por Pablo III, ya perseguido por Enrique VIII. Su fiesta es conmemorada el 22 de junio, ya la próxima semana conmemoramos San Juan Fisher. Y era consejero particular de Enrique VIII. Imagínate. Lo había tomado como casi un segundo padre a San Juan Fisher. Exactamente. Pero la ingratitud, la ceguera por el vicio lleva a sacrificar los mejores amigos, ¿no? Por el pecado. Terrible. Exactamente. Aquí San Juan Fisher fue llevado a la Cámara Alta de los Lores y tiene una frase muy interesante. Aquí dice, Milords, tened cuidado por vosotros y vuestro país. Conservad a vuestra Santa Madre Iglesia Católica. El pueblo está sometido a novedades y entre vosotros se propaga el luteranismo. Ya el luteranismo que antes atacaba y había recibido el título de defensor de la fe había entrado plenamente. Pensad en Alemania y en Bohemia y en las miserias que se ven allí. Ojalá nos avisen de nuestro daño las incendiadas causas de nuestros vecinos. Si no resistís verosímilmente a esta inconveniencia cometida por los comunes, veréis cómo primero se arruina el clero y luego vosotros mismos. Nossa Senhora. Fue profecía porque así sucedió. Interesante. El clero se arruinó. Impresionante. Incluso en el día de su muerte, bueno, el Dr. Plinio comenta en este artículo de la revista de él mismo, súper interesante. El Dr. Plinio tiene mucha admiración y es de admirar, porque la distancia de la santidad, de la gracia de martirio es una cosa impresionante. El Espíritu Santo toma a la persona y en el día que fueron a avisarlo, el oficial fue a avisarlo, hoy es día de su muerte. Ele decía, eso no me espanta en nada, porque estoy esperando hace mucho. Porque él también quedó más de un año en la Torre de Londres. Exacto. Y Impresionante, ahí le qué preguntó al oficial, ¿a qué horas será la ejecución? A las 10. ¿A qué horas son ahora? Son a las 5. Entonces, si me permite, yo voy a descansar un poco, porque mi noche fue muy, por la edad, por mis enfermedades, no logré dormir bien y tengo recelo de en la hora de muerte no aprovechar bien el momento. Está totalmente preparado. Impresionante. Totalmente preparado. Impresionante. Pero usted, ¿cómo fue la condenación? En el 20 de mayo de 1535, el Papa Pablo III lo nombra cardenal para intentar salvarlo de todo eso. Por el título. Por ¿no? el título. Exacto. Y Enrique VIII dice lo siguiente, dice así. El Papa podía enviarle un capelo cardinalicio, porque tenían una vestimenta especial. Pero Fisher no tendría ya cabeza para ponérselo, dice, así como Sí, medio un tono burlesco de Enrique VIII. Sí. Y San Juan Fisher, antes de morir ya en el patíbulo, él lee el Evangelio de San Juan. Sí. Súper Y bonito. sobre todo aquella frase, él la lee con mucho entusiasmo. Esta es la vida eterna. Y la cabeza de San Juan Fisher y la cabeza de Santo Tomás Moro permanecen expuestas en el puente, en un puente de Londres, hasta podrirse completamente. Una lanza, ¿no? Y- Colocaron. sí. Como entre comillas, como escarnio para que nadie se revolte Exactamente. contra... Pero qué maldad, o sea, dos cabezas de consejeros, de fieles, pudriéndose públicamente en un puente para, imagínense, no. Horrible. Pero el cuerpo de San Juan Fisher, con la cabeza, etcétera, percibía que el cuerpo estaba pasando algo miraculoso, ¿no? Dr. Plinio conta. ¿Así qué pasó? Y echaron en el río. Ah, lo Qué echaron. maldad. Lo echaron en el... Pero la hija de Santo Tomás Moro consiguió Ujú. rescatar la cabeza unos días después de Santo Tomás Moro. Esa casa se conserva, no se conservó Sí, mucho tiempo, no sí, sé los si en alguna huesos, sí. revolución se habrá... La reliquia. Sí. Y todo lo que iba en contra de él, mira, hasta los muertos. Hubo un juicio, pero que usted dice que esto es de locos. Santo Tomás Becker, que hablamos, que fueron Sí, 2 Ujú. siglos sí, antes, claro. él había combatido que la idea de que el emperador, del rey de Inglaterra era superior al Papa, y él combatió eso, y bueno, fue Investidura, sí. en las investiduras pontificias, lo que comentamos al comienzo. Y porque él defendió ese principio, pues le molestaba a Enrique VIII, y porque muchos ingleses citaban a Santo Tomás Becker. Y era un héroe inglés. Y era un héroe inglés. Era un héroe inglés, aquel que había sufrido
una suerte semejante a la suerte. De los dos santos Sí. aquí. Entonces, el 24 de abril de 1538, Thomas Becket fue citado formalmente para que compareciese a un juicio y respondiera de sí mismo. Qué bárbaro. Pero recuerden que estaba muerto hace 2 Claro, siglos. no, cuatro Juicio siglos. cadavérico, cuatro ¿no? siglos. Con- Pero que siniestro. Como el santo después de 30 días se empeñó en no salir de su sepultura, estas son crónicas de la época, ¿no? Sí, claro. Fue citado donde descansaba hacía 3 siglos y medio. El rey, por gracia, le concedió un defensor y el juicio se celebró en Westminster, la abadía que hablamos, la catedral. No de sé, Nancy. sí. Tomás fue declarado culpable de rebelión, de contumacia y traición. Sus huesos fueron quemados, las preciosidades de su sepulcro confiscadas para el tesoro real, la platica, Sí, claro. y se anunció a todos los súbditos por orden del rey que Tomás no era santo, sino un rebelde y un traidor, y por lo tanto se debía borrar su nombre, su memoria y destruir todas sus imágenes. Y Cranmer, que es este otro Ajá. que ayudó a hacer la religión anglicana, preparó una edición nueva de la Biblia que se debía conservar en todas las iglesias, pero no podía ser leído por todos. No, Imagínense. exacto. Así surgió La maldad, el cisma. el cisma anglicano. Sí. Un punto interessante de São Juan Fisher explicaba aqui que no momento em que iba a poner el cuello para la decapitación, ¿se acuerda? Él pidió para que la gente que estaba allí, todos los lords, todos que estaban probando la muerte de él, rezasen por él. Porque hasta ese momento él desconfiaba de uno mismo. Puede ser que yo no persevere. Impresionante, qué bonito. Y Dr. Pliny cogió eso es una maravilla. Una maravilla, impresionante. cómo morir bien, ¿no? Nossa, ¿cómo es Y un las santo? últimas frases que dice así, dice San Juan Fisher: muero por la verdadera fe católica. Dios conserve al rey, ese es el amor al rey por lo que representa, porque el rey representaba a Dios. En ese momento pues ya no lo representaba, pero por ese principio él dice: muero, Dios conserve al rey y al reino y le bendiga con buenos consejeros. O sea, cambiar esos que le habían llevado lo que le llevaron. Pero esta historia es interesante, hay mucho detalle, muchas cosas que Mucho, podemos sí. contar, pero no sé si padre puede explicarnos si hubo algún levantamiento así formal o Sí. secreto o cómo Claro que fue. sí. Creo que los jesuitas tuvieron un papel ahí. Papel importantísimo, importantísimo, porque los jesuitas, bueno, por toda la sagacidad de ellos y había nobles que querían ser católicos, pero estaban completamente prohibidos. Era traición. Hasta tal punto, sobre todo bajo el reinado de Isabel I, que era la hija de Enrique VIII con Ana Bolena. Ana Bolena. Y los jesuitas, ellos entraban por los hogares, las familias, y celebraban misas en secreto, en escondites, predicaban retiros incluso en la cárcel. Y hay héroes en cantidad, Edmundo Champion, ¿no? Murió mártir también. Varios santo, no? otros, no está canonizado, Pero murió mártir. Sí. murió mártir. Tantos otros, pero incluso hoy día existe una plaza con todos los nombres de los jesuitas mártires que ellos querían mantener la fe católica. Interesante. Dr. Pino estuvo en esta plaza y rezó por ellos y rezó por Inglaterra para que un día pudiera volver, porque decía, no es posible que una nación bañada con tanta sangre un día no vuelva a la fe católica. Y es lo que todos tenemos que rezar por Inglaterra, porque tiene una gran misión que cumplir y que la cumpla, ¿no? Sí, exactamente. Hubo toda una epopeya, un día les contamos también, el único en la historia que consiguió huir de la Torre de Londres, que es la prisión real por excelencia, imposible huir, murallas, torres, varias torres. La torre es una prisión grande, pero había una torre central, varias torres secundarias también. El único que consiguió huir fue un sacerdote jesuita llamado John Gerard, Expertísimo. que consiguió huir, y la reina... Tiene un podcast Solo pendiente, sobre- padre, porque, sí. y yo lo voy a Es escuchar. apasionante. Este es mi último podcast. Me mandan de misión a Brasil y cerramos aquí con los... Pero tiene que hacer ese... Quizás nos encontremos allá, estemos desde allá. Sí, Oh, Dios, ¿por qué no? llamada, Claro que sí. o acá. Exacto. Este padre, John Gerard, era buscado por la reina Isabel,
la cabeza del vivo o muerto y tenía una suma, un premio, una cosa impresionante en materia, y él permaneció y la gente decía, huye de Londres, no, aquí es mi lugar. Y celebraba misa, predicaba retiros, tenía confesiones hasta que fue convocado por su superior en Roma. Ahí sí él huyó para obedecer y falleció en Roma. Pero son muchas promesas para Inglaterra. Hay un sueño. El Sagrado Corazón de Jesús también con San Sí, el beato San Claudio de la Colombia. San Claudio de la Colombia, sí. Él llevó el Sagrado Corazón de Jesús a Inglaterra y Inglaterra fue muy amada. Se intentó propagar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Exactamente. Y bueno, ya partiendo hubo muchos intentos después del fallecimiento de Isabel I. Hubo otro que subió, restituyó. Carlos II Sí. volvió con la monarquía. La monarquía, después la Iglesia Católica volvió, después... Hubo guerra civil, nos pasó de todo. Sí. Hasta que el siglo, imagine, hay más cerca de nosotros, Santo Domingo Sabio, un niño, discípulo, un joven, estudiante del Colegio de San Juan Bosco, un día ya... Siglo XX. Siglo 19. fines de 19. Ya lecho de muerte, él tiene una visión, sueño, que ya para morir, que un ángel le cogía por la mano y lo llevaba a un prado, un prado muy grande, pero lleno de nieblas. Y él preguntaba, ¿dónde estamos? Y el ángel llevaba una antorcha en sus manos. Y donde el ángel llegaba con la antorcha, la luz de la antorcha del fuego disipaba las tinieblas, las nieblas. Y él preguntaba, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y el ángel le decía, estamos en Inglaterra. No tiene nada que ver. Un joven de Italia. Italiano. Nada que Niño. ver. Niño. El ángel decía, día vendrá en que la luz del Evangelio va a disipar las tinieblas de la herejía en Inglaterra. Profecía, ¿no? Hace una profecía. Y cuando Santo Domingo Sabio se despierta de este sueño-visión, él llama a San Juan Bosco y le implora que San Juan Bosco transmita esta visión al Papa, que era Pío IX. Y para consolarlo, San Juan Bosco le promete, claro que sí, voy a transmitir. Pero efectivamente, poco tiempo después, San Juan Bosco viaja a Roma, está con el Papa y le menciona a Pío IX. El beato Pío IX, y el Papa Pío IX escucha con mucha atención y dice, sí, esto me confirma una serie de actitudes, Iniciativas, actitudes, de planes que estoy teniendo para hacer apostolado con Inglaterra. Una cosa impresionante. Imagínense. Recemos. Pongamos aquí, si algún inglés que sepa español está escuchando este podcast, sepa que tenemos un cariño especialmente por ese país, por su vocación, por su llamado, que todavía no se ha podido realizar por completo por todas esas dificultades. Estamos rezando por Inglaterra, los que tengan un deseo de ir a evangelizar a Inglaterra. El otro día fue un conocido que vive aquí en Colombia, es español, y fue para Inglaterra a visitar a una hija que se casó con un inglés. No sabía, pero es que por cultura general, no era que no lo rezaba o que no sabía que era un rosario. No sabía. O sea, de ceros hay que comenzar el catecismo de los sacramentos, la fe de Dios. De cero. Tremendo. Entonces, bueno, recemos por ese país, recemos por todos ustedes, recemos por todas nuestras naciones, que de pasar a ser un defensor de la fe podemos caer en el apellido que le dio Lutero, que en ese caso sí tuvo razón antes. Sí, el peor de los cerdos. El peor de los cerdos. Más sucio. Porque, bueno, ¿con cuántas mujeres se casó Enrique VIII? Sí. Porque eso es importante. Imagine el ensueño y el amor, que se podría decir, bueno, se enamoró de tal manera de Ana Bolena que, pobre, estaba llevada por la pasión. Bueno, Ana Bolena dio a luz a una hija. Y ya Enrique VIII se quedó furioso porque quería un hijo. Y después se quedó embarazada otra vez y dio a luz un hijo, pero ya muerto. Y claro, Ana Bolena le traicionó porque todo lo que entendimos, quería dar un hijo a Enrique VIII. Entonces ella pensaba que Enrique VIII no podía dar a luz un hijo. Lo traicionó. Cuando el rey supo,
mandó decapitarla también. Este es el amor de un hereje. Bueno, después de eso, Enrique VIII se casó con la tercera, que era Juana de Simur. Y esta Simur sí dio a luz un hijo, pero ella falleció en el parto, que después fue Eduardo VI, que falleció a los 15 años. Dios no lo quería. No quería. No quería. Después de eso, Enrique VIII se casó con otra, Catalina Y de las fue Hobart. matando, ¿no? La única que no mató fue a Catalina O sea, de Aragón, que murió Parecía Nerón. de pena moral. Eso cuenta la historia. Sí, la última también no murió. Catalina de Hobart, ella fue acusada de adulterio y fue decapitada también, muerta. Y se Nerón. casó con la sexta, que era Catalina de Par, y que consiguió sobrevivir porque Enrique VIII falleció antes. Entonces, Sí, milagro. consiguió sobrevivir. No, yo creo que no hubiese querido otra casarse con él. No, pues, imagínate. se iba matando a Dios todos. mío. Bueno, se nos fue el tiempo más. Este podcast queríamos Sí. hacerlo un poco más largo por lo interesante del tema, por los rollos y por las enseñanzas que nos dejan a cada uno de nosotros. Y bueno, y como despedida. Así que Sí. Claro que sí. Vamos a rezar y rezar por el hermano Cristian, que empieza una fase nueva en su apostolado. Estará ya en Brasil por un tiempo. Después va a recibir otra misión de sus superiores. Vamos a rezar por él en agradecimiento por también lo que él ha hecho por tantas personas que Con la ayuda de nos todos. acompañan, ¿no? Y rezar para que sea fiel a su vocación y su misión. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy especialmente por la conversión en Inglaterra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo Tomás Moro, Ruega por nosotros. San Juan Fisher, Ruega por nosotros. el Señor esté con ustedes. Y con tu Y espíritu. la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Salve María. Salve María. Salve María.